Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta El Señor me lo bendiga otra vez más con un programa de luz en las tinieblas, esperando ser siempre luz en estas tinieblas que vivimos. Toda la Biblia es santa y es importante, pero vamos a hablar hoy de 3 capítulos. En estos 3 capítulos se encierra todo lo que es salvación y condenación. Son Mateo 5, 6 y 7. Y de esos capítulos pueden ustedes aprender y conocer todo lo que se llama Biblia. Y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero está hablando los que lloramos y sufrimos aquí, pero la consolación ya es en los cielos, cuando lleguemos, cuando Él nos venga a buscar y nos lleve para estar juntos como Él nos prometió. Bendito sea Dios. El 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo lo que somos pasivos, los que tenemos que tratar de sobrellevar a la gente en este mundo que vivimos malo y perverso, porque está pervertido por todos los sitios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros hacemos misericordia, cualquier ser humano que sea, entonces tiene la esperanza de encontrar misericordia, porque la palabra de la misericordia es la que habla en toda la Biblia y es el más número, es lo único que no he podido contar cuántas veces se dice. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo el que esté limpio en su corazón, que toda la maldad como corrimos en el mundo, porque todos hemos estado en el mundo, porque ninguno puede decir que nació sí puro, pero ya con un demonio, el pecado de la desobediencia, y ese demonio sale el día que uno se convierte en Jesús, lo reconoce como el único Salvador, que Él dio su vida para salvarnos. Esos serán salvos. Y después, como siempre les digo, el que tiene el primer estudio, ¿de dónde hemos recibido la Biblia? El segundo, ¿cómo presentar al Señor? Si lo hacen de acuerdo como ustedes mismos pueden leer la Biblia y aceptarlo como su único Salvador. Romanos 10, versículo del 8 al 13, esa es la conversión. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos, entonces sí podemos decir hijos de Dios. Y el contrario de los pacíficos, los guerreros, los pleiteros, ¿qué tienen? ¿Son hijos de quién? De Satanás, el diablo. Bendito sea Dios. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen bien este capítulo, cómo va explicando qué hay que hacer para entonces decir: estoy seguro que voy donde mi Señor, donde mi Maestro, porque Él dio su vida para eso. Y Él está hablando todo eso en su ministerio que comenzó con este capítulo. 11.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, ¿quién de los que hablamos la verdad no estamos perseguidos? ¿Por qué? Por los mismos llamados cristianos, llamados evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos están contra de la verdad. Todo es dinero, todo es trae acá todo. ¿Quién pone de a 100? 50 de a 100, 100 de a 50, y así sucesivamente. En esas iglesias grandes, ¿quién da 200 de a 20? Oiga, qué facilito será decir eso, pero no predican la palabra de Dios. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuál es la sal? Nosotros, pero si ponemos la sazón completa para que ni se pase de sal ni quede desabrido, que haya una sazón para poder asimilar de lo que habla, porque la palabra de Dios es pues la sal. Nosotros que tenemos que hablar, acepten o no, hay concuerda con el versículo de Ezequiel. Hablarle pues mis palabras, escuchen o dejen de escucharlo. Eso es todo de nosotros. Pero las palabras de que están aquí, no dicen habla sus palabras, habla tus palabras, habla las palabras de aquel. Hablarle pues mis palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Estas que están aquí. Bendito sea Dios. Esta es la palabra de Dios, la única. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si hay una ciudad en una montaña, en la cumbre, pues se divisa de lejos, y ellos con mayor razón nos ven a los que están abajo, y no se puede esconder. Esa es la palabra de Dios. No es para esconderla, sino para pronunciar, hablar, para que el pueblo, los fieles, los que buscan de Dios, puedan encontrar esa salvación que es fácil. ¿Cuál es el camino? Escudriñar las santas palabras. ¿Cuál es la misión de todos los pastores, de los siervos de Dios? Hablar de las palabras y que escuchen y lean la palabra, y que cualquier programa que sea sustancioso, que les alimente, entonces ahí van a progresar con la palabra. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si hacemos esto, y el Señor nos explica que los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque Él cumplió la ley, y por eso la ley pues quedó los demás ritos. Porque en la ley hay muchos ritos, como 613. Pero los 10 mandamientos, eso es inquebrantable. Eso siguen hasta el fin. Porque por la ley conocemos el pecado. Si no conociéramos la ley, ¿cómo conocemos el pecado? 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bendito sea Dios. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que os haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No es sino leer, mire, ese versículo está clarito. Si hablan a medias y no hablan la verdad, pero el que enseña la verdad,
lo dijo el Señor también, que seremos más grandes que Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? Aquel Elías. Así que imagínense, hermanos y siervos, cambien de parecer, hablen la palabra, porque el amor al dinero es el amor al Dios dinero, y ninguno de esos va a entrar en el reino de los cielos. Y vamos a llegar a esos puntos, bendito sea el Señor. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los fariseos, ¿quién era fariseo? Pablo era un fariseo, pero conocía la ley completa. Pero como estaban también cegados, y cuando el Señor lo llamó, ¿por qué Pablo era completo en la ley y fariseo de fariseos? Porque él mismo lo dice. Bendito sea Dios. 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Porque no se puede nomás decir a cualquiera, si es un hermano, quizás es humilde, pero ese conoce y está buscando de Dios, pero a veces lo menosprecian y lo tratan mal. Hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios es bien clara, y ahí frente de él no habrá excusas. Nadie podrá decir que no, yo no dije esto. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si uno está en pecado, ni la ofrenda el Señor la acepta. Y nosotros debemos ser así, pero hoy, no importa el dinero donde venga, están como dice la palabra, como los lobos rapaces, esperando ahí. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y este mensaje, yo me acuerdo cuando hacía años que estuve en Miami, y fui a una iglesia y un siervo predicaba haciendo ademanes como eran los hermanitos, que mirando a las hermanas y todo. Y yo me acuerdo que estuve viendo, y eso en la Biblia, el que habla, el que está siempre en esos puntos y haciendo imágenes y ademanes en el parecer, cuando lo descubrieron, 25 años lo metieron. Así que entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede jugar. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Escúchalo bien. Ahora, esto solamente discernir, dar nosotros a conocer para que entienda. Si tu mano derecha está hablando ¿de qué está hablando el Señor? La masturbación, porque ese es un pecado grande, ¿no? Porque está adulterando su propio cuerpo. Y claro, hoy, por ejemplo, con las revistas de esas pornográficas, y se cogen, se cierran en un baño, y se ponen a fornicar y adulterar con su propio cuerpo. De esto está hablando el Señor aquí, en el versículo 30 del capítulo 5. 31.
También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer y no es por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjense ustedes, la única razón que el hombre puede dejar a la mujer o la mujer al hombre es por causa de fornicación. Queda libre el hombre, es igual que si se muriera, queda fuera de la ley. Pero la mujer, si ha adulterado, ha fornicado, y la que se acuesta y vive con ella es fornicario y adúltero, y ya saben que esos no van a entrar jamás en el reino de los cielos, aún si conociendo la palabra. Pero sin conocer la palabra y se convierte, Dios le perdona, porque por eso dio su vida, pero para no cometerlo más nunca jamás, como dijo Job, si lo hice, no lo volveré a hacer más. Bendito sea Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto de no jurar es lo que hoy se llaman también, muchos dicen, un voto, hacer un voto para el Señor, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mejor es no ofrecer nada y no ponerse a hacer estos juramentos. 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, si por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo ante cualquiera que te tiene en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Si hay que hacer, si uno trabaja, le obligan, pues hay que trabajar como para el Señor. Tratar de hacer a ver el doble, a ver si uno queda agradable a esa persona. Y de esa manera también uno puede ganarse por experiencia, porque las experiencias son más importantes. Cuando uno trabaja bien en un sitio, los dueños cómo le aprecian a una persona y le van pagando cada vez más y más. ¿Por qué? Porque reconocen el esfuerzo y entonces ellos multiplican sus ganancias. Pero hay dueños que sí reconocen, porque he trabajado sino en 2 o 3 sitios y no me han dejado ir nunca del sitio. Yo me he ido porque ya me he cansado de estar viendo en la misma cara. Y me han dicho, ¿es por más dinero? No, por dinero nunca. Me iba y precisamente después de un tiempo descansaba un mes o 2 meses y me pagaba mucho más de donde trabajaba primero. Bendito sea Dios, la honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces la oración por ellos, ¿para qué? Para que el Señor tenga misericordia, porque cuando nosotros oramos pidiendo para que los dé, Él los corta. Y ustedes ven que cuántas personas que están aquí que el Señor los cortaba. ¿Por qué? Porque sus santos Él los cuida, como la niña de sus ojos, como dice el salmista en el Salmo 17.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y así saludéis a vuestros hermanos, solamente que hacéis de más, ¿no hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. En este caso, ahí las personas cuando tenemos que ser perfectos y santos como Él es santo, no, ¿quién va a ser perfecto? Bueno, entonces hay que borrar este versículo. Sed perfectos como es, ¿para qué? Para estar juntos con Él, porque la perfección, Él nos lleva a la perfección, Él nos va puliendo, nos va preparando, como a Pablo. Pablo fue perseguido. Hemos terminado el capítulo 5. Ahora vamos con el capítulo 6. Y este mensaje, pues es muy importante, porque, como les dije al principio, en estos capítulos está todo lo que se reduce a la Biblia para la salvación y la condenación. Habla cuántas veces nos ha hablado en el 5 del infierno y por qué van a irse, está todo declarado. Ahora, como de esto muy poco lo hacen, porque yo lo hago bíblicamente, todas las palabras lo que nos dejó el maestro de maestros. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no veis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Entonces, ¿qué acontece? Cuando uno da una ofrenda, que no vean cuánto es y cómo nuestro Padre Celestial, Él ve cuánto es, desde la intención ya sabe lo que tú vas a dar, pero tenemos la recompensa. Pero como acontece en todas las iglesias, en las sinagogas, o sea, las iglesias, está hablando, pero la iglesia está hablando de una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es una congregación, porque la iglesia, siempre te voy a decir, somos nosotros, particularmente cada persona, cada miembro de Cristo, que somos nosotros los que nos hemos convertido y estamos andando en este camino, somos una iglesia. Bendito sea Dios. 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta oración, miren ustedes en las sinagogas ahí, o en las congregaciones, unas oraciones largas y una gritería. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice aquí en el versículo este? La congregación, cuando conoce la palabra, ora y exhorta a los demás, y el pastor los conduce exactamente como unas ovejitas del Señor, no a la fuerza. 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a vuestro Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si uno ora en la casa, como dice aquí, o también en las iglesias, hablando en las congregaciones, uno ora, pide por todos los hermanos. Especial hay que orar mucho por los predicadores, por los pastores, para ver si el Señor les cambia su manera de proceder y su manera de hablar, de dejar solamente dinero, dinero y dinero. No,
hay que predicar salvación y condenación para que el Señor los salgan de esas cuevas que están metidos. Bendito sea Dios. 7. Y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis, si Él lo sabe todo. Entonces, pero para saber eso, claro, hay que estar bien informado de acuerdo a la palabra, buscando. El que busca encuentra, al que pide se le dará, al que más pide pues más le dará. Es todo cuestión de cómo pidas y saber pedir, pero andar derecho en el camino de Dios. Entonces, Él nos defiende en todo sentido de la palabra. Vosotros pues cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a vuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es toda la oración, la que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque ahí lo pedimos, ya que venga a su reino, que nos dé la comidita, que nos cubra con todas nuestras necesidades. Porque ¿qué más teniendo, como Él mismo dice, teniendo sustento y abrigo, confórmate con esto? Pues teniendo su buena comidita, teniendo una casita donde vivir, ¿para qué más necesita uno? Porque de todas maneras, como dijo Job, desnudo vine y desnudo me de ir. Y así es para todos. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que perdonar. Hay que saber, claro, que es duro, pero hay que hacerlo, porque esa es la palabra de Dios. A veces, en esas, con el tiempo que he pasado, tanto en el mundo como en la vida del Evangelio, oiga, que somos perseguidos, ¿y por quién? Por la misma familia. 16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18. Para no mostrar a los hombres, escucha lo que es un ayuno, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo es la recompensa? Mientras uno ayuna, mire, se siente más fuerte que nunca. Uno a veces dice, con 2 días de ayuno, pues es bobo, pero cuando uno se empieza a ayunar, mire, es un alimento espiritual. Pero claro, hay que cuidarse los que no están acostumbrados a ayunar en esos días, porque alguien va a venir a ofrecerle algo. Entonces, pero si no dice que está ayunando, nada va a acontecer, porque el que necesita saber, él lo sabe cuando lo hacemos todo, como para Dios, no para los hombres. 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 20. Sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán pues las mismas tinieblas? Cuando andaba, por ejemplo, con este programa, se llama Luz en las Tinieblas. ¿Qué tal que andara yo dando un mal testimonio o algún hermano que me haya visto en algo malo?
pero bendito sea Dios que este nombre ya lleva para 25 años, Luz en las Tinieblas, y no ha habido otro porque no lo han podido poner porque está registrado en el internet desde antes de que salga el internet, pero ya había un registro, y Luz en las Tinieblas es fundada, claro, por nuestro Padre Celestial, pero por este hermano. 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a la riqueza. 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Bendito sea Dios. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni segan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire esta palabra del cielo como dice, ¿no valemos nosotros más que las aves del cielo? ¿O que todos los animales? Está diciendo lo clarito, pues a nosotros siempre somos hijos, ¿cómo nos va a faltar? En ninguna manera. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como un lirio de ellos. Mire, ni Salomón como una flor que hizo el Señor. Y habrá ser humano que haya habido o haya y habrá después que se haya vestido mejor que Salomón. No existe, porque él lo dijo, no habrá ni ha habido después de él, ni antes de él, ni en el tiempo de él. Bendito sea Dios. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios lo viste así, ¿cómo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que ¿cómo no vamos a poder, con lo que anda nosotros bien arregladitos, bien vestidos, pero en justicia, sin quitarle a nadie por nuestro trabajo, como el apóstol Pablo? Era un hombre que tenía mucho y todas sus riquezas las repartió en el Evangelio. 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces Él nos suplirá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Bendito sea Dios. Ese es el Dios que yo le sirvo, al que suple, al que da lo que pide uno. Todo y hasta que sobreabunde. La honra y la gloria es para Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y aquí hemos terminado el capítulo 6, el 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. 3. ¿Y por qué mires la paga que está en tu ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí sí es importante, porque hay hermanitos que no entienden, no comprenden, no saben y quieren exhortar a muchas veces al mismo maestro. Entonces, pero uno tiene que saber enseñar para que disciernan y entiendan la palabra de Dios, porque la verdad, pues si no ves, y no oyes, ¿cómo podrás analizar las Sagradas Escrituras? Porque esto viene a través del Santo Espíritu de Dios para tener el conocimiento y la facilidad de grabarlas en nuestra mente y que pase a vuestro corazón, y de aquí salga por vuestros labios, como dijo el Señor, porque dentro de vosotros saldrán como ríos de agua viva. ¿Para qué? Para limpiar a los demás.
El 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí está hablando, por ejemplo, ya la palabra de Dios. Nosotros hablamos, ya hemos hablado 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Entonces no aceptan. ¿Qué dice el Señor? Que no le tiremos nuestras perlas preciosas a los cerdos, porque esa es la palabra del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿ya para qué se puede seguir hablando? No, nuestra misión es hablarle de acuerdo a lo que me aceptaron, bendito sea Dios. No aceptaron, ellos pagarán de acuerdo como dice la palabra. Ahí se ve el crujir de dientes, el llorar cuando ya no hay quien los consuele ni quien los haga nada por ellos. 7. Pedid y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué es lo que digo? Según lo que pides, Él te va a dar, pero aquí está relacionado no a dinero, nada, al conocimiento de la palabra de Dios. Buscas, escarbas y tú vas a seguir encontrando. 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Qué es lo que les dije más adelante? A los que es vuestro Padre buenas cosas, no cualquier cosita, lo mejor. ¿Por qué? Porque le servimos, entonces Él nos mantiene, nos da todo. ¿Cómo? Por añadidura. ¿A través de qué? Desde la palabra de Dios. Eso es todo lo que hay que hacer. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bendito sea Dios. 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Mire, no hay nada que buscar. Estamos en el 7, por eso vamos a terminar este mensaje. Como les dije, aquí está todo lo que es salvación y condenación, entre comillas, toda la palabra de Dios en estos 3 capítulos, así de sencillito. Pero cuando te has fajado año tras año estudiando la palabra, y Dios te da, porque la palabra viene de Dios, es revelada por Él, por su Santo Espíritu, porque Él lo dijo bien claro: yo le daré a lo más vil de la tierra. ¿Para qué? Para avergonzar a estos grandes iletrados, jactanciosos, que se creen que se las saben todas, pero no saben ni dónde están parados. Bendito sea el Señor. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan, pocos son los que hallan, pocos son los que caminamos en este camino, que es difícil, no es fácil, porque si le digo fácil sería ser mentiroso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No estoy diciendo yo, todo lo que dice la palabra de Dios, que se comen con todo sus ovejitas ahí, pero a la paniqueada, dice el Señor, allá cuando estamos dando cuenta, no me la han ido a buscar. A la enferma, no la he cuidado. A la flaca, me la tiran con el codo. Y a la gorda me la degollas, y se comen la mejor carne, y se visten de la mejor lana. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. El 18.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malos frutos buenos. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces él les declarará, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la recompensa para estos que hacen sanidades ficticias, porque la sanidad de Dios son puras, limpias, porque no es que el ser humano puede sanar ni curar a nadie. El que sana es el mismo Señor Jesús. Él es el sanador, porque Él dijo que por sus llagas fuimos curados, y por sus heridas y con su muerte nos libró de todo pecado. ¿Para qué? Para estar donde Él esté, donde Él está, bendito Dios. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los que estamos sobre la roca, que es Cristo Jesús, es bien difícil que caigamos, porque Él nos fortalece, porque Él es nuestra roca, como está habla en el Salmo 71, porque tenemos una roca donde escondernos a cada rato, porque tenemos que estar así. Cuando hay una acechanza, una persecución, nosotros en esa roca clamando y gimiendo, y Él nos esconde ahí. ¿Sabe cuándo nos saca? Nunca, porque no nos van a ver. Ante sus ojos de maldad dice, no nos verán, y sus manos no nos palparán. Bendito sea Dios. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, porque se acaba totalmente. ¿Por qué? Porque no está fundado en la roca como aquella, la primera que habló el Señor. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. Esa es la doctrina que nosotros predicamos, la del Maestro, del que dio su vida. ¿Para qué? Por amor a todos vosotros. Pero arrepiéntanse y vuelvan al camino de Dios y serán salvos. Bendito sea Dios. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque nos enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos hipócritas, que hablan cosas pero yéndose a perder. Este ha sido lo que les ofrecí dar hoy, los 3 capítulos donde está todo el conjunto de la Biblia recopilado, estos 3, para entender por qué se van al infierno y por qué van a ir al cielo. Así que estudien esos 3 capítulos y continúan con toda la Biblia y se van a maravillar teniendo este tesoro que ahora pasa a sus corazones. Que el Señor me lo cuide, me lo bendiga, ahora y siempre. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó